extraordinarios analistas que nos van a ayudar probablemente a entender un poco más de lo que estamos hablando. Pablo, gracias por esta Bienvenidos. diferencia. Bienvenido, Ale, como Gracias, siempre. ¿cómo están? Buenas Acá en tardes. Confianza. Primera lectura, Pablo. Bueno, un tremendo. Yo pensaba esto, ¿no? Que es a la vez, era un poco imprevisible el monto de la cantidad de Milei, pero al mismo tiempo, si uno ve en el largo plazo, digamos, todo lo que fue sucediendo en los últimos 10, 8 años en la Argentina, en términos de 2 gobiernos de un solo mandato, previsiblemente un solo mandato el de Alberto, o seguro porque no se va a presentar a la reelección, con estos resultados al final en la economía y la pendiente descendente socioeconómica que tiene la Argentina en esa misma década, era, digamos, alguien le iba a administrar un revulsivo a esa clase política, digamos. Lo bizarro tal vez es que sea Milei, o un personaje como Milei, pero no el hecho de que estas coaliciones que más o menos se gestionaron, se crearon para administrar la crisis y no para resolverla. Bueno, claro, finalmente, para administrarla, está bien. Claro, termina siendo como una especie de ejercicio politológico de la gestión de la grieta, pero no una gestión de políticas públicas que redunda en ningún beneficio para los argentinos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido la sociedad encontró en Milei el ladrillo que tirarle a esa vidriera y castigar. Pero no por lo que propone, sino más bien por lo que representa. Un poco por lo que propone también. ¿En qué sentido? Que es, si esto va por el lado liberal, y esto Sí. va por el lado, diríamos, de la derecha o derecha extrema, como se quiera llamar, también es porque los últimos 20 años estuvieron hegemonizados por una cosmovisión que es la kirchnerista, que es lo opuesto a eso, ¿no? En el 2001 recordemos que, sin estas cantidades de votos, pero fue por Zamora, ¿no? Fue por autodeterminación y libertad, que se podría llamar igual Milei ahora, ¿no? Pero digo, Mira. fue por izquierda porque se venía de la década menemista y el estallido de la convertibilidad. Con lo cual, no es todas las ideas de Milei. Yo no creo que el 30% de los argentinos quiera vender órganos. Pero sí creo que hay un fundamento, hay una especie de guerra contra el Estado, y es el Estado en donde el kirchnerismo edificó su cosmovisión, ¿no? Es te el Estado salva. presente, el Estado todo lo resuelve. En ese sentido sí hay algo ideológico, pero tal vez no tan nítido como puede ser Milei y sus militantes más. Sumale a Claro. eso la agenda anti, qué sé yo, feminista, si vos querés, También. como Vox en Sí. España, que también está marcando cierto quiebre. Y sumale probablemente que además logró abrevar en el voto peronista histórico que de rebelión, de rebeldía, de espíritu transformador tiene poco y nada, con un ministro candidato que le propone déficit cero para el 2024 Exacto, en acuerdo con el imposible. fondo. No, y se convirtió en el Partido Conservador de la Argentina, digamos. ¿Se convirtió en qué? En el Partido Conservador, de la mirá. Argentina. Eso es el peronismo para vos. Y el peronismo actual sí. Esa administración de la crisis hasta no se sabe cuándo. Y el kirchnerismo que en 2021 se quedó sin economía y se la entregó a Massa, o sea, Sí. se quedó sin ideas sobre qué hacer con la economía, después se quedó sin ideas y sin candidato sobre qué hacer en la política y también se la entregó a Massa. Por eso en el fondo es una derrota conceptual fuerte para el kirchnerismo. Terminar en Massa, digamos, ante el vacío y ante un kirchnerismo que se repliega ya para hacer oposición durante el gobierno. De hecho, Grabois es un candidato opositor al gobierno. Sí, claro. Con Y lo de cual hecho, el único que quedó defendiendo al gobierno es Massa. le Es entrega, Massa. le Le entrega entrega ayer una el carpeta. manual Sí. de qué hacer la plataforma Increíble. para que le incluya Massa, lo mismo que hace Kicillof, que por otra parte se jacta de ser el victorioso en El una noche único. de derrota. Claro, ¿no? exacto. Es una cosa Sí, curiosa. Sí. Ahora, Pablo, en cuanto a Juntos por el Cambio, digo, porque más allá del triunfo de Patricia Bullrich por sobre de Rodríguez Larreta o que hayan quedado segundos, no ha sido una buena elección de Juntos por el Cambio. Si vemos las elecciones históricas, estamos hablando siempre más de una representación más cercana al 40% y apenas llegaron al 28%. Bueno, el famoso 41%, que yo creo que es lo que debería tratar Juntos de recuperar para entrar al balotaje. Sí, ¿no? pero comparado con la PASO 2019, que sacó 32, está Sí. cerca. Está más cerca, es verdad. Bueno, y es paso verdad. contra paso, la Es verdad, comparación no entonces puede en ese ser caso hecha uno podría contra leer general. una especie de pendiente descendente también ahí, ¿no? Que lo Sí, que yo pero de creo que 4 puntos contra los 52 de la PASO del peronismo que terminan reduciéndose a 27. No, desde ya que el peronismo es en todos sentidos el principal damnificado. Y ¿no? Milei abreva más Claro. en el peronismo Sí. que en el Si bien Juntos es verdad que como uno diría, este gobierno fue lo que fue, entonces eso debería ir al voto opositor más o menos declarado que Juntos. Y Juntos no pudo consolidar esa idea de primera oposición nítida, ¿no? Terminó Es cierto. segundo opositor, Sí. lo cual es un poco catastrófico en función de las intenciones que había. Yo creo que la interna le jugó bastante mal. Me parece Exclusivamente la interna decís que es. me parece que son varias cosas, ¿no? Ayer lo veíamos a Macri en el escenario. Sí. Y la paradoja es que tal vez Patricia Bullrich necesite de Macri para recuperar un poco esos votos de Juntos, pero también, en parte, es un voto castigo al gobierno de Macri, dilatado, digamos. Porque todo ese sector que tal vez se sintió más criticando al gobierno, pero diciendo no voy a votar a Juntos otra vez, ¿por qué es también?
no es solamente por la personalidad de Rodríguez Larreta y de Bullrich, sino también en parte Sí, pero al mismo por lo tiempo que las fuese el provincias final de la sí gestión de acompañaron Macri. a Juntos por el Cambio. Claro, sí, pero Digo, lo que digo es... para tratar de entender esa lectura que vos haces de un castigo dilatado al gobierno de Mauricio Macri. Lo que digo es, en el gobierno de Mauricio Macri, la personalidad de Mauricio Macri explica en parte también el derrotero el gobierno, sobre todo sus últimos años, sus últimos 2 años, hay en algunos sectores, en el conurbano y demás, un miedo a un retorno de eso, Sí. que también tal vez jugó a favor de Milei, en el voto peronista, Milei, no en el voto de Juntos. En el voto que se le fue al peronismo y por qué no va Juntos, ¿no? Porque, ¿por qué no va a la principal? ¿Por qué va Milei? ¿No? Hay muchos motivos por los cuales va Milei, pero tal vez una parte de eso también sea eso. Hay un tema ahí que no es menor. Cristina Fernández de Kirchner vuelve en el 2019 como electora Sí. y consigue victorias muy importantes. Coloca al presidente, elige al candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Sí. Elige los senadores, por lo tanto le da caldo de cultivo a lo que ella quería construir. Elige al presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, su hijo. Sí. O sea, fue la gran, digamos, ganadora de esa elección. A Macri le pasa un poco lo mismo, es el gran ganador como elector. Sí. Elige a Néstor Grindetti en la provincia de Sí. Buenos Aires contra todos los pronósticos. Elige a Jorge Macri para la ciudad contra todos los pronósticos. Elige a Patricia Bullrich contra Horacio Rodríguez Larreta contra todos los pronósticos. Y finalmente le gana con Ramón Lanús a Pose, al radicalismo en San Y Isidro. te agregaría 2 cosas más también. Fue el primero que dijo las elecciones concurrentes pueden ser un fracaso. Sí. Lo fueron. Y una cuestión más que tiene que ver con... No me perdí el hilo propio de la cabeza. Puede ser lo de Perdón. Milei. Lo de Milei. Trabajé mucho Perdón, ayer. chicos, Yo creo que No, sí. eso, ahí está, claro, perdón. Debe ser ahí, Justamente el acercamiento a Milei, de eso, El gracias único por la que lo ayuda. solicitó. El único que habló de un posible acercamiento a Milei y que se lo rechazaron. Fue el primero que salió a contestar, Sí. te ayudo en esto, a ver si es eso lo que estabas buscando en tu archivo. Fue el primero que salió a contestar al documento de Juntos por el Cambio, que nadie le había Sí. pedido que hable sobre Milei, donde el radicalismo forzó a que digan Milei es nuestro límite. Y Macri dijo, ¿por qué el límite Milei? ¿Dónde está escrito? Exactamente. ¿Por qué lo tenemos que hacer un año antes de la elección? Mm. Y de hecho fue Macri Sí, el que llamó a Milei antes de la elección, según lo que Milei reconoce. sí. Creo, estableciendo ese puente imaginario virtual respecto al futuro, si es que Juntos logra amalgamar una oferta competitiva, quizás ser el que más capitalice de Sí. acá a la general, y Milei, así se desinfle en algo, logre un cuerpo de senadores y diputados con los cuales construir la gobernabilidad futura escindida del peronismo, que yo creo que es la principal discusión de Macri para con muchos. Exacto. Me parece a mí. Sí, de hecho el 70% de Macri es por ahí. Macri también argumentaba, bueno, a ver, yo también creo que hay que hacer una nueva mayoría, que no se puede gobernar solo con nosotros, pero hoy con los libertarios hay la oportunidad, en vez de que sean los radicales, en vez de que sea ese sector centro de la política argentina, Claro. lleno de corporativismo y demás, bueno, puede ser los libertarios, que yo le agregaría en un sentido tal vez más maquiavélico, que como el cuerpo, digamos, la estructura y el aparato del libertarianismo es bastante endeble, es fácilmente cooptable en el caso de que Bullrich triunfe, ¿no? Porque no tiene estructura. Claro. Sí, porque no tiene la conducción, no tiene la estructura partidaria y la conducción, y lo vimos en los cierres de listas también del mundo libertario. En el caso de un triunfo de Bullrich, y sería tal vez más fácil que en el caso de otras fuerzas políticas. Sí, de hecho Sí. Diana Mondino, Berti Venegas, Sí. Lynch, etcétera, van a coincidir Por afinidad ideológica y rápidamente. por esto, Exactamente. y por esta cuestión. Claro. Pablo, déjame un segundo porque queremos sumar a Cancelar, porque estábamos hablando de la provincia de Buenos Aires, Sí. etcétera. Alejandro, primeras lecturas que haces, ¿qué está pasando en el radicalismo? Mencionó el radicalismo. Ahí me parece que hay una lectura también para hacer, hay perdedores y ganadores nítidos. Hay un ¿Qué gran está ganador que es Maximiliano Abad, que es el que apostó por Patricia Bullrich cuando todo su partido ya se había acomodado los huesos con Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta. Maximiliano Abad le empieza a ganar la pulseada personal a alguien que ya se empieza a jubilar, Gustavo Pose. Pierde al único legislador que tenía en la Diputación Provincial como Walter Caruso. Era el hombre que tenía la representación de la autorización en la justicia por parte del posismo. Los que ponen los jueces, los quitan, eran Caruso, entre otros. Bueno, esa persona se corre. Es un enemigo directo de Maxi Abad en la provincia de Buenos Aires. Y además, Maxi Abad tiene la posibilidad también de empezar a discutir desde otro lugar de poder a Evolución, que era el que venía a comerse los chicos crudos dentro del radicalismo. Evolución, que gana Santa Fe
que pierde Córdoba y que pierde la ciudad de Buenos Aires. Con Lustó, que no correcto. llega a hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Martín Tetaz, que era Sí. un emergente Correcto. de la provincia de Buenos Cierto. Aires, desapareció. No sabemos de lo que hará él de su vida política en el futuro. Por eso digo, radicalismo, tenemos un nuevo integrante ya en la mesa chica del poder, que es Maximiliano Abad. Y Carolina Píparo en la provincia de Buenos Aires, el número que hizo, que la verdad que es muy bueno, digo, todo lo Milei, explicas la absolutamente boleta por la de atracción de no Milei. corta boleta. Fíjate que habrá una diferencia de 1,2 como mucho en algunos lugares, en otros directamente fue completa. Hubo No- poco corte de boleta, ¿no? No hay, efectivamente, hubo mucho corte de boleta a nivel local. Vos fijate que en los Correcto. entramados locales hay intendentes que consiguen 45% de los votos. En la primera sección electoral, Sí. zona norte y oeste del conurbano, Pilar es el intendente Achával el que más logró conseguir votos, 52% de los votos. Ahora, en la media de la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa consigue el 30% de los votos. En Tigre, Sí, Sergio es increíble Massa, eso, sí. Malena Galmarini no puede ganar porque consiguió el 22% de los votos en candidatura presidencial. Porque Gra- Grabois sacó el 11. Grabois La mitad. sacó Sí, el la 11. impresionante. Es el lugar donde más No. votos recogió Grabois de toda la provincia. Y ahí que hablábamos también del aparato, ¿no? También que es un análisis aparte, el aparato en Tigre, Malena Galmarini, fue realmente muy fuerte. Y aún así le ganó Zamora. Pero es una cuestión de una discusión muy particular la de Tigre. Zamora logró instalarse como una víctima del sistema. Es más, no sabíamos Claro. si era peronista, no peronista, kirchnerista, no kirchnerista. Nadie lo fue a ver. Era un paria. Un sobreviviente. Un paria dentro del frente de todos y ahora Unión por la Patria. Nadie quería sacarse una foto con él. No lo invitaban a las reuniones, con lo cual lo que no te mata te fortalece. Claro. Menéndez en Merlo había sacado casi 150.000 votos. Ayer sacó 73.900 La votos. peor Merlo. elección de los intendentes de la primera sección electoral, Gustavo Menéndez. De los que ganaron, inclusive está por debajo de los votos que sacó Alberto Descalzo, que en la sumatoria de los votos de Juntos por el Cambio Ituzaingó. le terminan ganando en Ituzaingó. O el propio Lucas Gui, que consigue casi 38 puntos, 37 puntos, pero la sumatoria de Juntos por el Cambio ahí es mayor. Es decir, se van dando algunos fenómenos locales que superan la media, es decir, con estos números vos podés ganar. Y Espinosa Bueno, también bajó en En la Todos matanza. Perfecto, bajaron. la última. Ahí está 20 el gran puntos, ¿no? problema del 20 kirchnerismo. puntos. Como el kirchnerismo y la cámpora se transformaron en un partido del conurbano, no es más un partido nacional, es un partido de la tercera sección electoral y de la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en la primera sección electoral, hacen mejor elección que en la zona sur y oeste, es decir, en la primera hacen mejor elección que en la tercera, Kicillof, Massa y los intendentes, y ahí radica el sostén electoral que consiguió Kicillof y Massa. Que Massa llega a 27 puntos a nivel nacional. Por la provincia de Buenos Aires. Tiene mucho que ver con el conurbano de la provincia de Buenos No con Aires. el interior donde hubo elecciones donde Massa no No. superó los 22 puntos. Claro, ¿verdad? ahí le fue muy bien a Patricia Bullrich. Ahí le fue muy bien a En Patricia interior, Bullrich, que sí. ganó Es en todos más, los casos. fíjate vos Salvo el excepción. fenómeno Sí. que Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli hacen una muy buena elección en el Gran Buenos Aires. Todos sus candidatos territoriales ganan, es decir, aquellos que eran oposición, ganan menos en Moreno y en La Matanza. Que gana Lalo Creus. Efectivamente, Sí. y en Moreno, que ganó el candidato que compitió con Aníbal Acep y ahora no me acuerdo. En La Matanza también, Milei caló fuerte, digo, el DIPI A ver, sacó, no sé, cerca de 23 Hay 9 puntos, ¿no? distritos donde Milei salió segundo. A ver. 9. A ver. José Cepaz, General Rodríguez, Hiperperonista, Moreno, por Merlo y Escobar en la zona norte y oeste, es decir, primera sección electoral. En la zona sur y oeste, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y La Matanza. O sea, en el corazón del peronismo, Milei logró sus mejores Confirmamos lo que nos decía Luis Costa hace tiempo y vos ratificás todos los días, de decir, el peronismo pierde con Milei.
Esos votos Exactamente. son de Sí, Milei. pero Y Milei lo otro, solamente, salió perdón. segundo en la primera sección electoral, Milei. Relegó a Juntos por el Cambio en la lista de diputados provinciales de la primera sección electoral. Alejandro, déjame sumarlo también a Pablo en esto, porque, digo, Milei le saca votos al peronismo, pero también le saca votos a Juntos por el Cambio. Y con esos resultados le sacó a todos. Yo creo que hasta a la izquierda le sacó. Claro, la Ah, mira. mayoría. Sí. Por O sea, digo, cualquier joven que quiera ser revolucionario hoy Sí. votaba a Milei. Ahora, ¿crees que estos números, a los dos les pregunto, ¿creen que estos números se van a replicar en las generales? Yo creo que para los que compiten con Milei tendrían que, digamos, asumir que sí. Es más práctico asumir que sí. Digamos, no pensar que va a bajar, digamos, o que por algún fenómeno, como que, porque uno podría pensar, bueno, estos son las pasos, son elecciones de mentirita, ahora viene, Claro. cuando venga la verdad, la gente se va a asustar, la gobernabilidad y demás, y eso va a bajar. Yo no estoy tan seguro de eso, y me parece que el cálculo electoral que tienen que hacer, podría pasar, digamos, pero yo no contaría con eso para hacer una estrategia, ¿no? ¿crees Trataría que- de pensar que eso es lo que saca. Sí. ¿Crees que Patricia Bullrich tiene que no desperfilarse, apuntalar ese núcleo duro y ir en búsqueda de ser la opción probable de cambio frente al salto al vacío que podría significar Milei para ese voto ideológico del cual hablábamos o no? Y yo creo que, digamos, no sería tanto irse al centro, si bien uno diría para retener los votos de Larreta tal vez lo necesite, Claro. sino también plantear un esquema que es lo que ella podría tener junto con Juntos y Milei no, que es un esquema de gobernabilidad. Exacto, eso voy. ¿no? Es como el partido del orden versus el partido del caos, que ya tiene candidato. Una especie de Milei que no habla Está con bien. los perros. O sea, digo, Claro, está bien. Bueno, pero porque yo pensaba, la tiene difícil en realidad también Sí, Patricia la Bullrich, tiene porque por difícil. un lado tiene que captar los votos de Horacio Tiene Rodríguez una manta Larreta, corta, digamos. claro, que son más bien de centro, que son más bien de consenso, de diálogo, y ella en realidad expresa otra cosa. Y por el otro, los de Milei que expresan más parecido quizá a lo que expresa ella. Digo, ¿cómo haces para contentar a ambos Es muy o difícil. traccionar de ambos lados? Es muy difícil. En ese sentido, el peronismo la tendría hipotéticamente un poco más fácil, en términos, como yo te lo digo, conceptuales. El problema es que es esto que estamos viendo recién en Florida y la Valle, digamos. Están Con la economía La como está. economía Hoy cómo está. gobernar, En hoy el ¿Y por gobernar qué chino de con más la el fácil? en el vuelta. pie. En el chino de la vuelta. Eso es Sí, lo más también. complicado. Sí, sí, sí. Que Sí, no sí. te alcanza a comprar la leche. Digamos, Pero ¿por qué más Juntos fácil tiene también, el activo de no gobernar hoy. Claro, está bien, pero vos decís el peronismo la tendría más fácil. ¿De dónde podría sacar los votos No, el peronismo? más fácil en términos como si fuese plantear la narrativa, llamémosle, de esto, ¿no? Más o Milei, el peronismo versus Está bien. Milei y segundos afuera, ¿no? Como que quede nítidamente expresado así. Yo creo que igual va a ser muy complejo por lo que estamos viendo en la economía Sí. y lo que estamos viendo de los 4 años del Frente de Todos, ¿no? Sí, yo Y creo esta que eso- desafección fuerte de los sectores populares con el peronismo, que es Desafección histórica. fuerte de los sectores populares con el Exactamente. peronismo, Claro. yo coincido. Ahora, Aníbal Fernández hoy dijo, esto solo cierra con represión, va a Sí. tener sangre si hace lo que dice que quiere hacer Milei. Y después Agustín Rossi dijo, el candidato a vicepresidente con Massa, jefe de gabinete de ministros hoy, todavía, jefe de gabinete, ¿no? ¿Sigue siendo? Sí. Sí. Que el triunfo de Javier Milei es un peligro para la democracia. O sea, el peligro no es estar en esta situación, ni tener la administración de la cosa pública como se administra, sino el peligro es un tipo que viene de afuera, Sí. que lo que le está mostrando a la sociedad política es que mientras hay una fiesta que algunos participan, la inmensa mayoría está afuera, ¿o me equivoco? Pero está bien, perdón, una cosita antes que contestes, Pablo. Está bien lo que te decía Pablo, es parte de la narrativa, porque en realidad esto que dijo Correcto. Aníbal Fernández de Milei, Correcto. lo decía la semana pasada de Patricia Bullrich. Exactamente. Exactamente igual. El problema con eso, si vemos los antecedentes históricos inmediatos de eso, que es Trump, Bolsonaro y demás, es que no funcionó. Esas campañas del miedo, digamos, basadas, que son más o menos, yo creo que hasta Juntos le va a usar un poco, porque con Milei, por cómo es Milei, es un poco de cajón que algo de eso van a hacer. El problema con eso es que los resultados que se vieron viendo en las elecciones es que no terminó funcionando esa especie de cinturón republicano contra, por ejemplo, en Francia con Le Pen sí funcionó, pero otro sistema de partido, otra época, ¿no? Claro. Ahora, compararlo con Trump y Bolsonaro para mí no es correcto en el caso de Milei, porque Trump, si bien es No, él era un se compara. outsider, Él se saca fotos. claro, él se es como- compara, él sí. De hecho, intenta lo hacer llamó, eso. De hecho, Sí. lo llamó y dijo... Bolsonaro. Está bien, ahora digo, Trump tenía el respaldo del El Partido Partido Republicano, Republicano. el más antiguo de Correcto. los Estados Unidos. Jair Bolsonaro venía de la política, fue La Fuerza diputado Armada. durante 20 años y además tenía el apoyo también de varios partidos, sobre todo evangélicos, muy fuertes en No, tenés Brasil. razón, ¿no? En ese sentido, yo digo en un sentido ideológico, casi que Milei mismo, cuando viaja a los congresos de Vox, él se siente parte de una especie internacional
Claro. de ese tipo de esquema ideológico. Ahora, es verdad que a nivel gobernabilidad, que la gran pregunta sobre Milei, que hay que empezar a tomársela en serio, es cómo funcionaría un gobierno de Milei, uno es totalmente distinto. Trump entra y coopta al Partido Republicano y se sirve de esas estructuras. Por otro lado, también la revolución trumpista se da en el marco de un Estado como el americano, que no es como el argentino, Claro. ¿no? Con lo cual tiene muchas más limitaciones para lo que quiere hacer. Bolsonaro tiene la apoyatura al principio de las Fuerzas Armadas y sus cuadros, ¿no? Sí. ¿Cuál es eso de Milei? Juntos por el cambio. No tiene otra. Claro, está bien. Es la herramienta que eligió la gente y es la herramienta que no necesitas escucharlo para utilizarlo, porque si vos rasgás un poquito, mesas de café, Correcto. ronda de amigos, vos le preguntás, ¿pero qué opina Milei sobre esto? No sé. ¿Y por qué lo votás? Porque sé lo que me está diciendo y quiero que haga eso que está diciendo. ¿Pero qué está diciendo? Esta contradicción, que vos lo ves en los focus, que vos lo ves en las charlas, que lo ves en la calle, es lo que significa tener una herramienta. Jacobo siempre decía, hay herramientas que se usan. A veces necesitas un martillo, otras veces un destornillador. En este caso es lo que utilizó la gente. A ver, algunos datos que nos quedan pendientes rápido, aunque sea. Juanchi Zabaleta perdió en Hurlingham, ganó Perdió en Celsi. Hurlingham y sí. perdió por 2.000 votos contra Damián Celsi de la Cámpora. Mientras tanto, Mar del Plata, tras el recuento provisorio, Montenegro retuvo el poder en la zona céntrica, gana por holgura, pero Raberta se impone en la mayoría de los circuitos de la periferia, estoy hablando de Mar del Plata, y Milei da la sorpresa en Batán y en Sierra de los Padres. Mirá vos, en la base de la pirámide Batán y en la cúspide, Sierra de los Padres. Es un elemento muy distintivo que lo traje a la mesa, como tantos que podríamos haber traído, que me parece bastante gráficos de lo que estamos hablando. Hoy Beretilnec, en Juntos Somos Río Negro, tuvo que salir a decir que él mantenía la candidatura a diputado de los propios, porque quedaron esmerilados los fenómenos provinciales, porque Es Milei les comió a ellos, tanto en Neuquén como en Río Negro. Exactamente. Impresionante. Sí. Hace una elección arriba de 35 puntos, Milei de 40, y termina esmerilando no solo al peronismo, Unión por la Patria, sino también a las fuerzas provinciales. Y juntos tratando de sobrevivir en 20 puntos, no más que eso, ¿no? Lo que no vio nadie en la provincia de Buenos Aires en particular y en el conurbano es el voto Milei, que era quizás el voto más rápido de detectar. Vos suponías que te lo decían a modo de sacarte de encima ante una pregunta puntual. Pero no, era la herramienta y nosotros, como queremos analizar todo, le buscábamos la vuelta. Está muy bien. No, es por ahí. Santa Cruz no mencionamos. Hablemos de Santa Cruz. Cruz, Pongámosle algunos porque- números, Gustavo, de Santa Cruz, porque así analizamos con Helio y con la mesa. Sí, efectivamente. Tiene un peso simbólico enorme. Y ayer aparte se definió el nuevo gobernador directamente. Ya no estamos hablando de una paso, Bueno, ¿no? gana Claudio Ávila, Sí. ¿no es cierto? Vidal. Vidal. Claudio Vidal. Vidal. Ayer nos Vidal. pasaba lo mismo. Claudio Vidal. Claudio perdón. Vidal. Vidal, Sí. el petrolero. El Sí. petrolero, que había hecho ya una buena elección en 2021, Exacto, ya estuvo a punto de llegar. que ingresó de todas maneras a Juntos, Sí. más que junto una coalición opositora. Roxana Reyes quedó afuera, Sí. la eterna adversaria del kirchnerismo, sacó poco más del 8% de los votos. Muy magra performance de Mario Marquich, que hizo solo 2 puntos, Sí. pese al apoyo de Vidal y Rodríguez Larreta. Había desembarcado en la política recientemente, nuestro colega, Estaba en el mismo lema, ¿no? en el mismo lema. En el mismo lema. Y bueno, Vidal es el gobernador y Vidal es la persona que destrona al kirchnerismo después de 32 años, pero con puentes con el kirchnerismo. Claro. Y con métodos parecidos al kirchnerismo. Que ha pasado a muchos gobernadores, ¿no? Muchos de los electos en el país este año. Rolo Poggi Figueroa, había por sido ejemplo, Claro. en Neuquén. también de Rodríguez A, digamos, cuando se rompieron Cierto. esos regímenes en general, era porque uno de los de adentro se fue. En algún momento Correcto, fueron sí. oficialismo, pero después se fueron Sí. de ahí, decís. Figueroa, Poggi, los dos ejemplos más Claro. contundentes y más concretos. Miremos Santa Cruz, la elección a senadora y a senador, porque pensemos la composición del poder que viene hacia adelante. Fíjense que a senadores, Alicia Kirchner solo junta en toda la provincia 31.000 votos, 17,6% de los votos, Sí. Sí. contra el 11,81% de Cambia Santa Cruz, que es el lema de Juntos por el Cambio. Entonces, De Vidal, ¿no? Claro. sí, efectivamente. Y miren el voto en blanco. En Santa Cruz, 70%, 127.000 tipos votaron de manera afirmativa. Sí. En blanco, 52.000, Es un 28. 28,53%, es mucho, ¿eh? Exactamente, casi 3 de cada 10 decidieron no votar.
Increíble. Peor que no votar, porque para Fueron mí, yo a insisto con esto, porque una cosa es no votar. Me quedo en mi cierto. casa, no voy a votar, listo, es Pero apatía. fueron. Ahora, si me tomo el trabajo, voy, hago la fila y meto el sobre en blanco, es otra cosa, es un mensaje que Mirá estoy dando, ¿no? diputado nacional, porque esto es senador nacional. Mirá Sí. diputado nacional. Además de que senador nacional ya tenía un voto en blanco del 62%, Sí. no sé si la placa estaba bien. Los votos en blanco en diputados fueron 62,53. O sea, casi 2 de cada 3 de los que fueron a votar decidieron no elegir. Eligieron gobernador, eligieron intendente y Y no nada más. eligieron arriba. Era una paso. No era, pero Alicia Kirchner era la que estaba Claro. ahí. Alicia Kirchner. Y Pablo González, el presidente de YPF, que fuera vicegobernador Claro. de Santa Cruz. O sea, aquel que en algún momento, Carlos Pagni contó acá, podía haber sido una opción del tapado que Cristina eligiese para ser candidato a presidente de los argentinos. Exacto. O sea, yo Exacto. estoy marcando esto porque eso da cuenta de un ciclo agotado, de un cambio de época Pero que es se muy vio extensible. en Santa Cruz con Sí. esto que estaba, se vio en Tigre con lo que mencionábamos recién, se vio en San Isidro con Pose, Sí, señora. Se vio en la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta, diferente, digo, pero ahí pensando también en el aparato. La verdad que ganó en toda la ciudad de Buenos Aires y muy cómodamente Patricia Bullrich versus Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Qué fenómeno político el de Larreta de no poder generar un sucesor en 8 años. Correcto. Miren la de Santa es Cruz, cierto. porque lo que estábamos viendo era presidente, bien por la aclaración, Gustavo. Acá está, allí, el voto en blanco, 50%. Sí. Fue fuertísimo. Le gana al afirmativo. Hubo más gente que Más- fue a votar y decidió no elegir que la que fue a votar y eligió. ¿Se entiende, no? Increíble. En senadores nacionales, claro. Senador, la categoría de Alicia Kirchner, Sí. la gobernadora en ejercicio, con el apellido Kirchner en Santa Cruz, donde se gobierna Qué locura. desde hace 32 años, 1991. Bueno, pero eso habla de un hartazgo también. Pero no hay duda. Que no efectivamente. llegaron supuesto. porque el lema la benefició en la elección anterior, pero ahora, bueno, fueron firmes a votar y dijeron, tiene que haber un cambio en Santa Cruz. Y Porque- definitivamente Y lo hubo. lo hubo. Veremos, Sí, sí. veremos igual, ¿eh? Bueno, sí, hay mucho Hay que misterio ver en con torno Vidal. a Claudio Vidal. Claro. Mucho, Hay que ver. mucho Sí, sí, sí. enigma. Una cosa, en términos generales, Milei saca 7.116.000 votos, Sí, Massa 5.070.000, o sea, casi 2.100.000 menos. sí. Patricia Bullrich 4.022.000, 1 millón menos que Massa. Rodríguez Larreta 2.675.000. Sí. Fuerte. Randazzo saca, Florencio Randazzo, 907.000, perdón, Randazzo con Schiaretti. Es que Sí. 907.000 votos, Sí, 907.437. de los cuales la mitad lo sacó en Córdoba. Mm. Y un dato no menor, Grabois obtiene 1.400.000 votos. Sí. O sea, Grabois tuvo 500.000 votos más que Schiaretti. Bueno, En todo el otro país. tema a mirar, el fenómeno Schiaretti, el acercamiento a Schiaretti que tuvo el propio Horacio Rodríguez Larreta, evidentemente no fue una decisión acertada. Perdón, en Córdoba Rodríguez Larreta fue triplicado por Patricia Bullrich. Sí. En La Paso, Claro, sí, sí, sí. en Córdoba, Exactamente. Patricia Bullrich triplicó Sí. a Horacio Rodríguez Larreta y le Sí. sacó más de 200.000 votos de diferencia en Córdoba. Cuadruplicó Patricia Bullrich a Rodríguez Larreta en Mendoza. Sí. Hay un fenómeno Sí. también que se dio en la provincia de Buenos Aires, que Axel Kicillof saca 4% más de votos que Sergio Massa. En la provincia de Buenos Aires, Massa consigue 32% y Kicillof el 36%. Eso es fenómeno Corte, eso es fenómeno Grabois, esos son todos los fenómenos que podamos mostrar. Y también remarca algo que Máximo Kirchner instaló mal, porque él lo hizo con la decisión de sacar a Kicillof de la provincia, pero que Kicillof era el referente de Unión por la Patria que más votos concentraba de lo que era el viejo Frente de Todos, con Kirchner, Sergio Massa, Alberto Fernández Está bien y planteado. todos. Sí. Ale, como siempre, enorme placer. Pablo, enorme gusto. Muchas gracias. 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 Gracias, Nos Pablo. ayudan a pensar. Un dato me quedé pensando, ¿sabes qué, Helio? ¿Qué? Santilli le gana, Grindetti Grindetti. le gana a Sí. Santilli por poco más de 17.000 votos probablemente. Todo eso se explica por la diferencia de 30